¿Qué Buenas, tal? ¿Cómo les va? Muy ¿Cuántos José bien. da pena hay? Un montón. mismo Se iba. clonaron. No sé si será bueno eso, pero creo que sí. ¿Cómo Che, nos andan? falta Roura. Ahí le mandé mensaje, pero nada. No answer. No reply. No reply. Buenas Vamos a tardes, ver chicos. qué. Ya están al aire, así que y los estamos escuchando y los estamos viendo. Estamos esperando que Roura pueda conectarse. Bueno, ¿entraron en contacto con él? ¿Tienen el contacto? Sí, pero Bueno, bueno, todavía no nos contesta. sí, porque yo le mandé mensaje también para ver si está todo ok. ¿Mm? Si cualquier cosa, Che, ¿cómo empiezo con hacemos para cambiarte el nombre a Oscar de Leo? sí, porque es a beneficio de inventario esto. A ver si todavía Sí. digo algo que Si está no va a mal. decir una barbaridad y después me la van a Eso, atribuir a eso, mí. eso. No, no, por eso, creo que viene por ahí la mano. Mm. ¿Se puede cambiar? No nos dan pelota. Sí, sí, estábamos Ahí cambiándolo. está, ahí está, ahí ya te lo Ahí está. cambiaron. Bueno, Qué poneme con genio. mayúscula. La D con mayúscula, ponémela por la duda. Discúlpame, ahí lo cambio. Bueno, y nos Sí, falta de Leo, sí, ve, nos falta Roura. Si no está Roura, comenzamos lo mismo, qué sé yo, sí, sí. pero- Mirá, yo tengo una presentación sobre brecha y riesgo país. Era un poco sí. lo que habíamos acordado. Eso no quiere Bien. decir que no hablemos de todo. Yo creo que capaz que hasta que venga Roura con la No, yo hago una presentación. introducción, yo empiezo a hablar un poco, Claro, hago una claro, introducción claro. yo voy a hablar 10 minutos nomás, después 15 y 15 Sí, ustedes y ya con eso ya termina, son 45 minutos, pasa claro, volando. claro. ¿Mm? Pasa volando, por Y eso. si no viene Roura, porque tuve algún problema, lo que hacemos es hablar un poco de preguntas y respuestas. Te voy Claro, haciendo preguntas y preguntas yo a vos, respuestas. ¿dale? Sí, 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 sí. Sí, Ahí sí, hay un porque chat, voy... Ay, José, Oscar, están en vivo si quieren ir arrancando y lo esperamos bueno, mientras. bueno, vamos. ¿Ya estamos o no estamos? Sí, 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 están en vivo. ya estamos en vivo, en vivo. ¿Nos están escuchando todos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pero yo veo cinco cuadraditos únicamente. ¿Se escucha? Sí, nos van a ver a nosotros que somos los hosts, pero hay en este Bueno, momento pero 187 personas. está bien, hay gente del otro lado, ¿no? O sea que no estamos hablando en el vacío. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a este último seminario, como estábamos poniendo hoy, hablábamos con Oscar, lo que nos toca es levantar los platos, ¿no? Cuando ya todos cenaron, nos queda a nosotros venir a levantar, pero les agradecemos mucho que hayan tenido la gentileza de haberse quedado hasta este momento. El año pasado hicimos una presentación que estuvo con Juan Cerur y con Julián Siri de Mercado de Capitales, que estuvo vinculada a backtesting, estrategias, equity curves, ese tipo de cosas. Y viendo la temática, dado que se habló mucho de mercado de capitales, lo que estábamos viendo este año que se proponen ese tipo de temas, lo que dijimos fue, bueno, cambiemos un poco para darle más variedad a los temas de finanzas y hablemos un poco de algo que en Argentina es quizás un oxímoron, ¿no? Proyectos de inversión en Argentina, claro, ¿quién va a hablar de proyectos de inversión en Argentina con las circunstancias actuales? Pero dijimos, bueno, pero sí hay proyectos de inversión. Los que tienen oportunidad de asesorar empresas sabrán de que las empresas siguen invirtiendo, siguen comprando máquinas. Hay evaluaciones que se hacen para empresas del exterior que quieren invertir en Argentina por diferentes motivos. ¿Quién sabe por qué? Proyectos mineros, proyectos tecnológicos, proyectos que están vinculados a finanzas descentralizadas, o sea que sigue habiendo voluntad de inversión en Argentina, nada más que en un contexto que se hace bastante más complicado. Un contexto en el cual tenemos inflación del 50% y ya viene arrastrando desde hace 10 años una inflación bastante alta, un riesgo país que hoy llegó por primera vez a los 1.800 puntos en lo que va del año, un tipo real de cambio desdoblado, porque tenemos el dólar financiero y tenemos el dólar oficial, y en este contexto es que las empresas tienen que tomar decisiones de inversión. Entonces propusimos este seminario, propusimos que más que un seminario es un espacio de debate, un espacio de preguntas, un espacio donde la práctica pueda de alguna forma manifestarse, porque todo lo que pasa en Argentina no está en los libros.
Y eso lo podrá confirmar Oscar. Es decir, lo que pasa en Argentina no está en los libros. ¿Cómo hacemos entonces para hacer finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión? Atento a que no hay ningún libro que me hable del tipo de cosas que suceden en Argentina. Dicho eso, se nos ocurrió convocar a este seminario. Mi nombre es José Pablo da Pena, soy director del Departamento de Finanzas de la Universidad del SEMA y de la Maestría en Finanzas específicamente. Y lo que dije es, tenemos dos profesores que son excelentes, que viven de esto, que viven de evaluar proyectos de inversión, que dan los cursos de evaluación de proyectos de inversión. Y recuerden que evaluar proyectos de inversión no es solamente un project finance, es decir, no es solamente hacer un proyecto para una empresa, sino que una empresa al comprar otra empresa la está evaluando como una inversión también. Es decir, en todo contexto en el cual definimos un flujo de fondos y definimos una tasa de descuento, estamos hablando de evaluación de inversiones, evaluación de proyectos de inversión, como quieran ustedes llamarle. Pero en ese contexto la economía real se hace un poquito más complicada, no es tan simple como un bono. En el bono está específicamente determinado cuál es el payoff que tiene el bono, después el Estado en todo caso lo pagará o no lo pagará, ese es otro tema, pero el prospecto del bono dice, te voy a pagar esto en este momento, ¿bien? Y lo que debo terminar es de alguna forma la tasa de descuento. Ahí se conectó el profesor Horacio Roura, que está con mi nombre, acaban de cambiarle el nombre. Bienvenido, Horacio, gusto saludarte. Gracias, José. Bueno, y entonces en un bono está bastante más definido cómo evaluarlo, porque en definitiva tenemos un prospecto y el riesgo que tenemos es un riesgo de incumplimiento en todo caso, de incumplimiento contractual, de incumplimiento legal, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de inversiones en un contexto de la economía real hay muchas otras variables que están presentes, nuevamente, sea para evaluar una empresa o sea para evaluar la compra de una máquina. Entonces, me acompañan el día de hoy dos amigos y dos profesores a los que respeto mucho, que se dedican a esto, que han evaluado infinidad de proyectos de inversión, que han trabajado en la función pública, que han trabajado en la función privada. Así que bueno, tengo el gusto de presentar al profesor Oscar de Leo y al profesor Horacio Roura, que son los que nos van a tratar de guiar en estas aguas turbulentas de cómo hacemos inversiones en Argentina en este momento. Así que bienvenidos, Oscar, gracias por sumarse, bienvenido Horacio también, muchas gracias por estar presente. Como le decía Horacio a Oscar, estamos para recoger todo el día, ¿no? Somos el último seminario, así que en ese sentido lo que estamos haciendo es tratando de que la gente llegue hasta al final, haciendo fuerza para que la gente llegue hasta el final. Acá inclusive nos hacen propuestas de temas que no vienen, acá estoy leyendo el chat, que dice que si quieren hablemos de la vida en general, no de proyectos de inversión. Vamos a hablar de proyectos de inversión. Yo creo que es más fácil hablar de la vida que de proyectos de inversión, ¿no? Bueno, pero como a mí me gusta lo difícil que hablar de proyectos de inversión. Exactamente. En parte hablar de proyectos de inversión es hablar de la vida a veces, ¿eh? Porque sí. se puede aplicar a muchas decisiones la evaluación de proyectos. Vos sabés que Horacio es un buen punto que vos planteás como para tenerlo en cuenta, porque yo siempre digo que cuando estudian la maestría en finanzas, en realidad están estudiando una maestría que les enseña a tomar decisiones, porque al final del día tenés que tomar decisiones, invierto o no invierto, me financio en pesos, me financio en bonos, entro, compro esta acción, la vendo, no la vendo, qué tipo de activos selecciono, qué clase de activos financieros, o sea que todo el momento estamos, para eso nos capacitan en finanzas, para tomar decisiones, porque si no solamente sería una curiosidad intelectual, es decir, uno puede mostrar todos los libros que quiera, pero al final el cliente, ¿qué le va a preguntar a uno? ¿Y compro o no compro la máquina? Claro, ¿no? exactamente. ¿No? Así que cualquier tipo de decisión tiene ese tipo de ese análisis. Y bueno, si me permitís sí. Una pequeña postilla que no es muy políticamente correcta, digamos, en el estado de la opinión mundial, pero si alguno quiere buscar, por eso no lo voy a decir, pero si alguno quiere buscar ahí, en Google aparece fácilmente un análisis que hizo Darwin cuando estaba por casarse. Hizo una evaluación de si le convenía o no casarse, cuáles eran los pros y contras. Y claro, algunos son muy datados de la época, ¿no? Pero está interesante porque se ve que le dio el ban positivo, pues se casó después. Sí, bueno, el FODA y todo eso también, ¿no? Claro. Ya un adelantado era. Claro, así que bueno, yo preparé un par de preguntas y luego le voy a ceder el espacio para realmente a los especialistas, que en este caso son Oscar y Horacio, para que puedan dar su punto de vista con estos disparadores. Es decir, no necesariamente pueden hablar, pero cosas que a mí particularmente me llegan cuando me hacen algún tipo de consulta o de la experiencia que he tenido. Bien, y esas preguntas son, primero, ¿qué aspectos tener presentes en las proyecciones de flujo de fondos?
en especial en la conversión a dólares, atento al tipo real de cambio. ¿Qué lo hago? ¿En pesos, en dólares? ¿Cómo considero la brecha? Segunda pregunta, ¿qué aspectos tener presente respecto a la tasa de descuento a la luz del riesgo país? ¿Le cargo 20 puntos, 18 puntos de riesgo país al proyecto o no le cargo? ¿O tengo en cuenta que el proyecto es diferente del riesgo del soberano? Tercero, ¿cómo modelizar la incertidumbre? En el sentido de si es útil armar un proyecto habiendo tanta incertidumbre. ¿Para qué tomarme la molestia de armar un proyecto a 10 años que el mes que viene voy a tener que cambiar todo el flujo de fondos, ¿no? Cuarto, la posibilidad de que el tipo real de cambio como la tasa de descuento no sean constantes. Bueno, eso algún tipo de convergencia, algún tipo de compresión de spread. Y finalmente, quinto, los aspectos financieros que pueden incidir en el valor de un proyecto, debido a las ganancias o pérdidas de capital. Obviamente que si exporto y me financio en pesos y el tipo real de cambio sube, bueno, estoy teniendo una ganancia de capital. O si me financio el 38%, cuando yo puedo ajustar mis precios al 50% de inflación. Así que dejo planteados esos temas para que ustedes puedan explayarse al respecto. Son 15 minutos cada uno de ustedes y después un espacio de preguntas y respuestas. Así que adelante, Oscar, si estás tan amable. Bueno, sí, mira, yo voy a contestar algunas preguntas tuyas, que son inquietudes generales, a través de una breve presentación que armé justamente tratando de evaluar el tema del riesgo país y la brecha, que son de alguna manera los dos drawbacks que tiene cualquier inversor para invertir en la Argentina. Por lo menos los drawbacks más manifiestos, y el riesgo país engloba casi todas las incertezas que puede tener alguien que quiere hundir su capital financiero por un plazo suficientemente largo, con la incertidumbre de cuál es el valor que va a obtener. Así que bueno, si me permiten, paso a eso rápidamente y, dale. y pasamos a presentar, ¿sí? Bueno, ahí vamos a... No sé si están viendo. Sí. Perfecto, bueno. La voy a poner en modo presentación, espero que salga bien, para así tenemos la pantalla completa. Bueno, muy bien. Justamente viene a cuento el tema este que planteó José, en el sentido de que es un oxímoron, es decir, no hay inversión rentable en Argentina con prima de riesgo país ni brechas cambiarias como las actuales. El desafío es ver en qué condiciones o bajo qué condiciones se puede falsar esta hipótesis tan general, ¿no? Es decir, claramente este es el caso general, no hay mucha perspectiva de inversión con semejante prima de riesgo país y semejante brecha. Entonces, vamos a explorar a través de un ejemplo muy sencillo, muy típico, en qué condiciones se puede llegar a invertir. Entonces, vamos a ir rápidamente. Bueno, miren, este es el perfil, mira, como decía. Todavía no lo puedo ver yo, no sé si el resto lo podrá ver. Nos quedamos en la primera diapositiva sin que pase a pantalla completa. Si querés volver, en todo caso, y pasarla a las diapositivas. Sí. Puede ocurrir eso, a veces ocurre con el Zoom. Ahí está, ahí pasó. Ahí está, así que si querés no lo pongas en pantalla completa, directamente lo dejamos. Mejor, dejémoslo así. Bueno, entonces, este es un flujo de fondo típico en el cual invierto 100 millones de dólares al inicio y tengo un perfil de fondos esperados, que podría ser Estados Unidos o Argentina, no importa. Es decir, justamente por estática comparativa, y perdonen que sea demasiado cartesiano, lo que voy a hacer es ir levantando supuestos, ¿no? Entonces, el primer supuesto sería, es el mismo flujo de fondos tanto en Argentina como en los Estados Unidos. La única diferencia es que en Estados Unidos la dispersión de este flujo de fondos va a ser muy pequeña, mientras que en la Argentina existe una dispersión muy grande. Y no solamente eso, y creo que es la cuestión de fondo, existen episodios en Argentina que pueden llegar a desatar grandes variaciones de valores, a tal punto de que haya valores muy negativos en los flujos de fondos y de ahí en más, con lo cual es lo que se llaman esos vórtices de episodios y que van a dar lugar al tema de la opción de esperar, ¿no es cierto? Pero vamos a ir por partes. La tasa de descuento en Estados Unidos sería 6,45, calculada al 19 de noviembre. La de la Argentina, fíjense, al 19 de noviembre, por un spread de la L41D, que es un bono de ley argentina, que es básicamente la misma duration del proyecto. Este proyecto tiene una duration de 6,70, 6,58 sería la duration de este flujo de fondos. Entonces vamos a proceder a descontar a ver qué nos da este flujo de fondos donde no hay brecha, donde las volatilidades son muy diferentes, pero que la esperanza, o sea, el flujo
de fondos esperados son los mismos para Argentina y para Estados Unidos. Es un supuesto porque lo vamos a ir levantando. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que la TIR del proyecto, así como está, ese flujo de fondos tiene una TIR de 14,71. Un buen proyecto, porque fíjense que en los Estados Unidos voy a descontar al 6,45. Es decir que voy a tener un BAN de 67 millones de dólares y recupero los 100, o sea que tengo un BAN por encima de los 100 de 67 millones de dólares. En Argentina, lamentablemente, con esta tasa de riesgo país, solamente por el riesgo país, voy a tener un BAN negativo de 39 millones de dólares. Es decir, que pierdo respecto a invertir en Estados Unidos 105 millones de dólares con este perfil de fondos, con este proyecto. El monto de inversión máximo que yo podría hacer en la Argentina para ser indiferente a invertir en Estados Unidos no sería 100, no sería 61. Es decir, debería ocurrir algo en los valores de entrada para que me lleve los 100 a 61 como para tener un BAN igual a 0, y en un punto de indiferencia, diríamos nosotros, no con los Estados Unidos, porque estaría por debajo, pero tendría un BAN 0, 61 millones de dólares. La respuesta es por qué no hay, digamos así, inversores que hagan buscaran, por ejemplo, empresas que estén cotizando 61 millones de dólares equivalente a nuestro proyecto. Porque si el proyecto tiene un BAN negativo y nos da que el punto de entrada sería 61 millones de dólares, la tasa de descuento me está evidenciando que todos los activos existentes en la Argentina cotizan un equivalente a este proyecto a 61 millones de dólares. Es decir, sale mucho más barato comprarse una empresa en estas condiciones, hacer proyectos nuevos y maquinarias de equipo que me costarían 100 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no hay inversores comprando empresas a 61 millones de dólares? Quiero decir, para este ejemplo, ¿no? ¿Por qué no lo hay? ¿Por qué no aparecen operaciones de M&A? Y no aparecen básicamente porque es muy difícil, voy a volver atrás un minuto, es muy difícil hundir la opción de esperar. ¿Por qué? Porque las cotizaciones de las empresas de hoy, si se diera la resolución de un episodio, como puede ser arreglo con el fondo, no arreglo con el fondo, consigo reservas, no consigo reservas, es tan grande en su amplificación de los resultados posibles que la opción de esperar vale muchísimo. Entonces, no solamente el BAN tiene que ser positivo, sino que tiene que superar el valor del call, o sea, de la opción de esperar, que es altísima para la Argentina en estas condiciones, producto de que hay un episodio en ciernes cuya resolución negativa podría llevar a un demérito de valor y las cotizaciones podrían caer mucho más en los activos existentes. Y entonces, ahí sí quizás sea un punto de entrada. Entonces, por eso no hay inversiones de ese tipo. Ahora bien, veamos ahora el ejercicio rápidamente. Lo vamos a someter, levantar el supuesto de la brecha cambiaria. Hay brecha cambiaria. La brecha cambiaria juega sobre los excedentes. Es decir, yo hago mi proyecto, contestando la inquietud de José, yo hago mi proyecto a tipo de cambio oficial. Pero cuando me quiero llevar el excedente, lo tengo que convertir a la divisa que me permite llevarme el excedente. Y la divisa es el contado con liquidación. Entonces, tengo la penalidad de la brecha. Entonces, si yo tengo la penalidad de la brecha, y vamos a hacer algunas hipótesis de brecha. Por ejemplo, brecha constante, que es el caso que vimos recién, brecha que crece y luego desciende muy fuerte, brecha que crece y desciende menos rápido, brecha que desciende pero se estabiliza en 20%, y brecha que nunca baja. Entonces, estos cuatro escenarios están con los colores, acá lo podemos ver. Fíjense, nosotros estábamos en 39 negativo, sin brecha, pero con solamente el efecto riesgo país. Estamos en 23 negativos con brecha que tiene un comportamiento anaranjado, o sea que no baja la brecha. No baja la brecha, pero subió inclusive, por eso subió inclusive, pero no baja, ¿no es cierto? Y acá, pero tenemos brecha. ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces con brecha me da mejor que sin brecha? Me da mejor porque alguien que pudiera cambiar sus pesos por activos, mejor dicho, más que activos, no en M&A, sino comprando, por ejemplo, al dólar oficial, maquinaria y equipamiento. Es lo que están haciendo ahora, ¿no? Exactamente. Voy a hacer de alguna manera una entrada
a tipo de cambio oficial con mis pesos, como si acá no hubiera brecha, y me voy a ganar, en todo caso, por la velocidad de cerrar la brecha, me voy a ganar justamente la baja de la brecha. Es decir, claramente lo que muestra este cuadro es que cuanto más rápido baja la brecha, más gano. Y pasa a ser positivo cuando la brecha desciende más rápido. Tengo una ventana de 5 años para que baje la brecha. Si la brecha no baja en 5 años, este proyecto típico que hemos mostrado no va a dar resultados positivos. Pero si la brecha baja rápido y me gané la brecha inicial del 100% que tengo hoy, importando maquinaria y equipo a tipo de cambio oficial, entonces existe la posibilidad de invertir, aún con riesgo país muy alto y brecha muy alta. Porque la brecha, en general, si yo puedo acceder a esos bienes, importándolos a tipo de cambio oficial y apostando al cierre de la brecha me ayuda. Me mejora la situación de cero brecha. Me la mejora, porque tengo un subsidio a la entrada. Este es el tema. Ahora, el subsidio no es generalizado, no es para todo el mundo, no hay reserva para el subsidio. El subsidio no hay reservas. Entonces, si no hay reservas para el subsidio, es un subsidio personalizado, es decir, aquel que puede acceder a esa situación. Ahora, ¿por qué entonces no invierten los inversores que tienen dólares, que lo podrían convertir al contado con liquidación? ¿No es cierto? Bueno, porque el que está en dólares ya está fuera de la Argentina. Entonces, ingresar a la Argentina implica que a lo mejor ingresa antes del episodio nefasto, o que puede ser, por ejemplo, una maxi devaluación o algo por el estilo, y a lo mejor lo arrastra. Entonces no está en la Argentina. Si no está en la Argentina, la opción de esperar vale mucho. Ahora, si vos estás en la Argentina y tenés pesos, necesariamente esa opción de esperar no existe. ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer vos con tus pesos? Con tus pesos podrías dolarizarte y estás claudicando porque estás admitiendo la brecha y comprando al tipo de cambio libre, con lo cual perdiste la ganancia de entrar, porque te dolarizaste el capital financiero, lo dolarizaste en dólares, perdiste la brecha. Así la pagaste la brecha. Quedarse en pesos y te licuás y apostás al cierre de la brecha con un bono Dollar Link. Bueno, puede ser, pero ahí tenés riesgo de crédito y tenés una caída del bono. Tras un sinceramiento del tipo de cambio, el bono se te puede desplomar en la cotización que tiene acumulando. Que ya, pero además tenés tasas negativas en el dólar link en este momento. Exactamente, que además cotiza menos 10. O sea, bueno, y quedarse en peso de la tasa de interés y exponerse a mayores licuaciones y que la tasa de interés, cuando tengas que renovar la inversión a baldar o lo que fuere, te baje, porque si la tasa de interés tiene una expectativa devaluatoria y ya se produce la devaluación, vos vas a tener una caída en la tasa de interés. Entonces, la alternativa para el que tiene peso, la mejor alternativa, es invertir en un proyecto con ingresos preponderantes, que siguen al tipo de cambio: exportación, energías renovables, con tarifa dolarizada, bienes transables o sustitución de importaciones. Me decía Cristian Basilenko la otra vez, que mira mucho el mercado eléctrico, que en el Matter, aparecieron un montón de ofertas de proyectos, claramente para acceder a la importación de turbinas y demás. ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, cambiar los precios por algo que en teoría se vende después en dólares, como la energía eléctrica. Y así un montón de actividades que tienen bienes transables que siguen al dólar. Entonces, ¿quién te ganaste? Ganás la brecha de entrada y apostás al cierre de la brecha, en una ventana no mayor a 5 años. Y bueno, conclusión, únicamente el inversión estacionado en pesos estaría dispuesto a invertir en forma racional. Por supuesto que puede haber otras inversiones, pero son casuísticas en el sentido de conseguir activos muy baratos, muy deteriorados, o conseguir algún tipo de concesión, como puede ser este proyecto minero que se estuvo hablando en los periódicos, en la reunión que tuvo con el presidente y demás. Es decir, alguna solución muy caso por caso, pero esos no tienen salida si no es una inversión de este tipo. Bueno, bien,
Aprovecho y te hago una pregunta para darle también pie a Horacio para provocar, para dar una. Primero vos, Sí. y en todo caso después Horacio continúa y nos sigue contando. En el ejemplo que vos estás mencionando, lo que haces es tenés casos de disminución de la brecha, por lo que veo, ¿no? Sí, hay varias Pero sin hipótesis. embargo, el riesgo país no cambia, y tendrías No, el también un riesgo no país cambia. cambiante. Eso es verdad, hay una correlación. Es decir, vos tenés esta brecha que está correlacionada con un riesgo país alto. Ahora bien, una vez que yo entré y entro y convalido el riesgo país, entré a este riesgo país. Es decir, por eso es un instante, es el instante cero. En el instante Es cero como yo un bono, decido, digamos. Cuando entraste para cuando una entras, TIR del está. 20%, ya la tenés al Claro, 20%. uno de los errores graves que cometen casi todos los que se inician en la evaluación de proyectos es querer cambiar la tasa a medida que va bajando el riesgo país, no por las reinversiones, sino por la inversión original. No, señor, usted entró y lo que está, de alguna manera, teniendo que conseguir una TIR que tenía su capital financiero en una inversión alternativa a riesgo equivalente. Y todas las inversiones, y es más, yo siempre tengo como alternativa recomprar mis acciones, es decir, reinvertir sobre mi propia empresa. Entonces, no puedo salir de la lógica del Que riesgo algo de país. eso estamos viendo, ¿no? Claramente, porque no puedo salir de la lógica del riesgo país del momento, porque el valor de las compañías sigue al riesgo país, más o menos, pero lo sigue. Entonces, ¿qué quiere decir? La TIR de los activos existentes valúan al riesgo país de hoy. Y yo siempre tengo la opción de comprarme mi empresa o comprar la empresa del vecino y no hacer inversiones nuevas, como dice muy bien James Tobin. O sea, esta es la idea. Por eso entro al riesgo país y no me importa después lo que le pase al riesgo país. Pero bien tenés razón que cuando el riesgo país caiga, va a caer la brecha y viceversa. Y vamos a tener una ganancia de capital en todo caso, ¿no? Y vas a tener una ganancia de capital porque vos ya estás dentro de la empresa y si la quisieras vender al otro día, vas a vender al riesgo país más bajo. Claro. Horacio, adelante. Gracias, José, Oscar, muy interesante. Bueno, yo siempre quedo un poquito descolocado porque, no digo, aparte comparado con ustedes que son realmente luminarios de las finanzas, me siento... porque, y bueno, quizás esto es lo que puedo a lo mejor aportar de interesante, ¿no? Y vos en todo caso, José, que sos ¿cómo se llama? El que llevas dirigir la orquesta esta, podés aportar para No, pero ¿te acordás que nosotros, Horacio, hace un par de años hicimos una evaluación de un proyecto de inversión? ¿Te acordás del Sí, proyecto? claro. Bueno, hoy a la luz de lo que sucedió, de lo que planeábamos en ese momento, de lo que decía, y viendo lo que sucedió posteriormente, hay una enseñanza también de todo eso, ¿no? Sobre lo que significa hacer pronósticos en Argentina. Exactamente. Bueno, por eso, hay muchos temas que se abren y como tenemos poco tiempo, voy a tratar de ser conciso y en todo caso también apoyarme un poco en tus preguntas para abrir la discusión. Lo que yo decía que me sentía un poco descolocado a veces es porque mi experiencia en la evaluación de proyectos viene un poco de otro lado en dos sentidos, ¿no? En un sentido, que se relaciona entre sí. En un sentido es que mi experiencia es más con la evaluación de proyectos desde el punto de vista, llamémoslo, más económico, si querés, o más empresarial, sin tanta referencia directa a lo que es la faceta financiera, ¿no? Y ahora me voy a explicar un poquito más. Y lo segundo que se relaciona mucho con eso es que mi experiencia va más con proyectos PYME, donde la situación del decisor, del inversor PYME, es un poco distinta al panorama general que muy bien y muy claramente planteó Oscar. ¿En qué sentido? Además vos, Horacio, fuiste secretario PYME en su momento, ¿no? O sea que Claro, tenés correcto, experiencia. sí, que ahí todo lo contrario a lo que uno plantea para hacer evaluación de proyectos, pues eso no importa, es otra historia. Pero sí, digamos, justamente un poco desde ese rol también uno ve, digamos, cómo el empresario PYME en la realidad evalúa o no evalúa los proyectos, digamos, ¿no? Entonces,
¿Y a qué voy, digamos? Yo ahí tengo un par de casos pues, para mostrar que por ahí les van a parecer muy abstractos comparado con esta muy buena presentación que hizo Oscar, pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente, digamos, y es lo que yo trato en los cursos y un poco en la práctica, es que para muchos empresarios, que básicamente son los pymes, y para muchos practitioners, que es un poco lo que yo soy, digamos, un practitioner de la evaluación, lo que aparece en los textos, en los libros, digamos, es obviamente una muy buena referencia, pero tiene que ser adaptada al caso argentino, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo que si ustedes leen la mayoría de los textbooks de finanzas, te dice, bueno, que digamos, conviene endeudar el proyecto porque la tasa, más allá del efecto impositivo, digamos, ¿no? La tasa el costo de capital, digamos, de tomar una deuda es más bajo que el costo de oportunidad de tus recursos, ¿no? Ahora, para muchos empresarios, sobre todo pyme, eso no se da tan así en Argentina. En general te sale más caro, incluso con tasas subsidiadas o a veces tasa negativa, como te dice ahora, te sale más caro endeudarte que usar tus propios recursos, porque en realidad para mucho empresario la opción, digamos, de tener una inversión o de que puedas optar entre una inversión financiera en Estados Unidos y en Argentina no es tan real, ¿no? O no está por lo menos, no digo que no sea factible, porque hoy por hoy digamos, la globalización de todos los instrumentos podría hacerlo cualquiera, hasta el kiosquero de la esquina, pero no entra quizás en su rango de alternativas que se plantea, porque siempre en general suele plantear la alternativa de seguir o no en su propio negocio, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre insisto mucho y que creo que hay un tema en la práctica de la evaluación de proyectos es el hecho de la aplicación, digamos, como autómata de las herramientas. Entonces, si ustedes agarran a cualquier persona que ha tenido cierto roce con la evaluación de proyectos, muchas veces lo que hace es armar un flujo de fondos determinado, calcula una tasa de descuento aplicando con suerte el KPM, o si no, saca un BAN, una TIR, y a lo mejor hace 2 o 3 escenarios con una probabilidad y ahí se queda, ¿no? Digamos. Y no es que eso esté mal, pero a mi juicio y un poco mi experiencia práctica y conceptual me marca, eso es solo el comienzo, digamos. Y es una manera de responder una de las preguntas que vos mencionaste recién. Permítame mostrarles un pequeño caso. Espera, ¿cómo tengo que hacer la presentación? Para compartir tiene que dejar de compartir Oscar primero. Oscar. Dale. Ahí está, ahora podés. Para compartir pantalla, sí, esperen que encuentro la pantalla. El verdecito. Sí. Compartir, ahí está. Ahí estamos viendo. Ahí están viendo un Excel, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, este es un caso real que me parece que ilustra bastante bien una de las preguntas que para mí es esencial cuando uno evalúa, que es, ¿cuál es el proyecto? Y fíjense, porque digo, vos podés tener un montón de razones para entrar o no entrar, por ejemplo, como explicaba bien Oscar, en invertir en el país o no invertir, ¿no es cierto? Y tenés, digamos, digamos, como bien sabemos, la última ratio de una inversión es que vos puedas mejorar lo que sería una inversión alternativa de riesgo similar, etcétera, en el sistema financiero. Eso sería lo ideal. Ahora, una vez que uno está metido, así como cuando uno entras ya a un país, ya estás metido, y digamos, el costo de entrada ya lo pagaste. Cuando uno entra en un proyecto productivo, en una actividad productiva, también ya estás metido, y normalmente tenés, sobre todo cuando sos chico, tenés costos de salida muy importantes, ¿no? Yo siempre veo, suponete uno pasa por una verdulería, un kiosco, disculpen que bajo de inversión de $100 millones a un kiosco, pero vos a veces decís, ¿cuánto puede ganar este tipo trabajando en el kiosco? De repente, la plata que tiene invertida y la ponen, ni siquiera en un bono de riesgo equivalente, ponen un plazo fijo y gana más o menos lo mismo que... ¿Pero por qué no lo hace? Porque en realidad digamos, el perfil de ingresos que le genera y, digamos, y la posibilidad que tiene realmente de trasladar sus activos y su stock a un instrumento financiero es muy baja. No, y además, discúlpame, Horacio, que te interrumpa, que siempre vemos en clase también eso, tiene incorporado capital humano y recibe una renta. Exactamente, por eso. Exactamente. Fíjate, y eso lo iba a decir más tarde, pero lo digo ahora porque me parece muy interesante.
para una empresa pequeña, y no tan pequeña, digamos hoy una empresa que por ahí está facturando 500, 600 millones de pesos o 1.000 millones de pesos, pero que no deja de ser el dueño, el hermano y sus empleados, la real capacidad de venta que tiene esa empresa es relativamente baja. ¿Por qué? Porque más allá que, digamos, de todo lo que bien explicó Oscar, ¿no? Que vos, ¿quién va a meter hoy plata? Pero al margen de eso, imaginemos esa empresa típica, digamos, si vos le sacás el dueño, o los dueños, que son los que armaban el negocio, ¿qué queda realmente valioso? O sea, la empresa vale por los flujos. Si le sacás a los dueños, la maquinaria que podés tener, que a lo mejor tiene 20, 30 años de antigüedad, el stock que puede tener, o incluso las cuentas a cobrar, no representa ni un porcentaje mínimo de ese flujo que probablemente desaparezca si no está el dueño. ¿Me explico? Entonces, a mí una de las cosas que siempre me preocupa y que veo que incluso los empresarios, por ahí no los grandes popes, pero mucho empresario olvida, es identificar claramente cuál es el proyecto que está evaluando. Y esto no es una pregunta retórica, es una pregunta real. Fíjense, este caso creo que lo ilustra más o menos bien. No sé si ven los números, si los puedo ampliar un gachito. Es un caso real que es interesante. El proyecto era comprar plástico de desechos, comprárselo a una cooperativa de recicladores, digamos, ¿no? Esta es una ciudad de provincia, y con eso hacer cajas de plástico reciclado para la industria de la pesca y la industria de la alimentación, ¿viste? Para los cajones de frutas, etc. Entonces, se daba esta situación, digamos. Por cada tonelada de plástico que podías comprar desechado, solamente el 2,5% era plástico apto para hacer esas cajas, y el resto era nuevo rechazo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cada caja la podías vender a unos $7, que en términos de kilos, que es como estaba trabajado con el modelito, era más o menos $3 el kilo, y le costaba la masa esa de plástico reciclado 26 centavos de dólar por kilo. Pero vos tenías que comprar una tonelada para sacar 2 kilos y medio, o sea, para hacer una caja, ¿no es cierto? Entonces, en el primer cálculo que hizo el empresario, le daba que tenías que invertir como $600.000 en la máquina de limpieza, todo el proceso, digamos, productivo hasta llegar a la caja. Podías vender cajas por aproximadamente $750.000 por año, ¿no? Y acá estos son los flujos acumulados a valor actual, pero tenías un costo de materia prima porque necesitabas, para vender esos $750.000 pesos, necesitabas comprar 10 millones de kilos, o sea, 10.000 toneladas, tenías un costo de casi 2.600.000, de modo que el proyecto ya de por sí decís no te cerraba. Ahora, ¿cuál es el punto? O sea, ¿qué mira uno como ya con la práctica de evaluar? Decir, bueno, pero acá tenés un problema de cómo estás planteando la cuestión, porque vos en realidad estás comprando un montón de material, del cual sos una parte muy poquita, ¿y qué haces con ese material que sobra? O sea, ¿es puro desecho? No, dice, se puede vender. Ah, bueno, bárbaro, si puede vender, tenés un ingreso adicional, ¿correcto? ¿Y cuánto vale ese ingreso? Ah, lo puede vender a 70 centavos de dólar, ¿no? Entonces, si lo incorporamos al flujo, fíjense que el proyecto, el VAN cambia sustancialmente, o sea, el proyecto se hace rentable, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el proyecto entonces? ¿Qué era? Comprar ese desecho, lavarlo, procesarlo, etcétera, desechar la mayor parte, hacer la caja, ¿o en realidad te servía más y tenía más sentido como proyecto comprar el desecho, lavarlo, procesarlo, etcétera, y venderlo como desecho procesado y limpio, que tenía un mercado? ¿Correcto? Es decir, si bien es cierto que el proyecto Cajas agrega valor, porque fíjense que si yo saco el ingreso de las cajas, me baja el VAN, ¿no? Significa que disminuye el valor. También es cierto que la inversión es más baja, por lo tanto, ahí queda más o menos parejo. Pero el punto es, la identificación del proyecto, que trae aparejadas cuáles son los ingresos y egresos relevantes y cuál es la inversión relevante, es central, porque si no yo estoy evaluando algo que en la realidad no es el negocio o no es donde se genera la fuente de valor. Y ese es un error bastante común, porque muchas veces la gente, digamos, incluso los empresarios, se plantan más en la oportunidad que se abre y ver cómo la aprovechan que al revés. O sea, esto se ve muy claro, vos decías lo de la gestión pública, cuando salen estas líneas de crédito bonificadas, ¿no?
¿Cuál es la reacción del empresario? De muchos empresarios, no digo todos, sino digo de los grandes, que es un poco distinto. Pero el empresario pyme suele tener sí una carterita de proyectos más o menos importantes, pero en muchos casos el razonamiento es como a la inversa de la lógica académica, si querés. No es, tengo un proyecto, le busco el financiamiento, sino me aparece el financiamiento, le busco un proyecto. Claro, ¿no? claro. ¿Entendés? Sí. Con lo cual, digamos, como que pones el carro delante del caballo. Sí, pero es cierto, Claramente. es la parte financiera del proyecto. Claro, exactamente. Y ahí yo creo, sí, adelante, Ahora, Jorge. si está endeudado a tasa alta, lo que le conviene es cancelar la deuda. Claro, correcto. Nos Correcto. quedan 5 minutos, les aclaro, ¿sí? Porque Sí, perfecto. viste cómo Bueno, al comienzo no sabes cuánto y después se te pasa volando, ¿no? Entonces correcto. nos Sí, quedan sí. 5 minutos, porque si no nos van a correr, ya Bueno, levantaron perfecto. todo. Incluyendo las preguntas también, si no Ah, dejamos bueno, dale, espacio. terminá con tu presentación tranquilo, y si alcanza Claro. tiempo para preguntas, alcanzará. Claro, Y si porque no, eso mala suerte. siempre motiva. No, entonces, lo que yo digo es que uno de los puntos más importantes y que me parece que digamos, es necesario para quienes hacemos evaluación de proyectos es considerar, digamos, todo el bagaje conceptual y, digamos, el herramental que nos pone la teoría económica y la teoría de finanzas, pero sabiendo, digamos, y adaptándolo a las realidades que vos tenés, sobre todo cuando trabajás con un perfil, digamos, de empresas o de agentes económicos que quizás no acceden a la sofisticación que puede tener una organización más grande, ¿no? Y pero eso también influye a uno como analista, ¿no? Porque, por ejemplo, esa es una cuestión que también me interesaba. Esto ya no es un número, pero lo anoté para que... Imaginemos, hay un caso que me pareció también muy interesante. Si una gran empresa, una empresa de estas monstruos, ¿viste? Unicornios de marketplace que tiene millones de usuarios, de los cuales conoce todo, porque a partir de sus operaciones conoce un montón de detalles de sus usuarios, ¿qué se le ocurre? Se le ocurre un negocio que cae al dedo, o sea, como esa gente hace operaciones de compra y venta dentro de ese marketplace, la empresa dice, y la empresa tiene un montón de cash, digamos, y de acceso a cash adicional, dice, vamos a financiarle las operaciones a esta gente, o sea, vamos a bypassear a los bancos y le damos descuento de cheque, lo que sea, perfecto. Si esto lo ves como un proyecto, y un poco en función de las preguntas que vos tenías, en este caso, inclusive con incertidumbre argentina, etcétera, vos tenés que los ingresos son bastante fácilmente, entre comillas, proyectados. Claro, son predecibles, porque vos sabés cuánta gente opera, cómo opera. Por lo cual el riesgo sería bajo de eso, digamos. Sería muy bajo, porque vos aparte los conocés a los tipos, entonces sabés si el tipo cumple o no incumple, podés hacer una selección de crédito que ya la envidiaría un banco, ¿no es cierto? Y los costos de operación también son bajos, porque en general esto es todo digital. ¿Qué tenés? Un poco un tipo que te va siguiendo las operaciones, ni siquiera es un algoritmo y algún tipo que lo ajusta cada tanto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la pregunta técnico-conceptual, digamos? ¿Cómo evaluás la inversión? La inversión es básicamente armar dentro de esa gran plataforma una subplataforma digital, ¿no es cierto?, para hacer las operaciones y vincularse por ahí con una LIC, vincularse con el fondo que aporta la plata, el que descuenta los cheques, etc. Ahora, ¿por qué digo me resulta digamos, relevante con lo que estábamos hablando? Porque, digamos, si la inversión es básicamente horas de desarrollador, ¿no? Entonces uno diría, bueno, hora de desarrollador, ¿cómo hago? Tengo dos opciones, uso personal propio o uso hora de desarrollo de personal tercerizado, en cuyo caso las evalúo a lo que tengo que pagar. Ahora, realmente ese es el costo, porque digo, si yo tengo uso personal propio, que ya lo tengo contratado incluso, ¿el costo de oportunidad real cuál es? ¿Las horas que está trabajando o los otros proyectos que se caen o que no pueden hacerse o que tienen que demorarse y que por ahí también son millones de dólares que me generarían de ingresos, pero tengo que demorar a lo mejor 6 meses para terminar este? ¿Me explico? O sea, un poco el mensaje que quiero transmitir y que a veces me parece que digamos, es necesario para evitar ese análisis automático o de autómata más que automático que yo digo, es que el proyecto no es una caja negra, ¿no? El proyecto es algo que uno tiene que entrar y entender cómo funciona. Y creo que ahí viene parte de la respuesta de una de las preguntas que hiciste, que es interesante, y con esto termino porque a veces nos van a sacar, que es cómo proyectar en un ambiente de incertidumbre como es el de Argentina, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones es
que, digamos, esto que yo armé acá, estos modelitos que José y también y Oscar ustedes son especialistas en armar grandes modelos donde uno refleja el proyecto. Digo, más allá que uno calcule el VAN o la TIR, que hay que hacerlo, digamos, para mí lo más importante es que si uno arma un buen modelo del proyecto y lo estresás, digamos, ahí es donde vas a ganar la información relevante. ¿En qué sentido? En que uno va a entender cuáles son los aspectos críticos del proyecto, dónde están los puntos que pueden fallar o que no pueden fallar. Y entonces, en el fondo lo que estás planteando es, yo no sé cuál va a ser el futuro y menos en Argentina. No sé si aparecen esos, ni siquiera la incertidumbre, si aparece, o mejor dicho, ni siquiera riesgos, incertidumbre muchas veces. No tengo ni siquiera probabilidad de lo que pase y me puede caer el meteorito en cualquier momento. Pero la ventaja que tengo, si entiendo bien el proyecto, es que yo puedo saber más o menos hasta dónde el proyecto puede soportar determinadas situaciones. Entonces yo digo, ok, no sé si la grande evaluación va a ser mañana, pasado, en un año, si tengo las 5 años de ventana que dice Oscar, pero yo sé que eventualmente, si mi proyecto, digamos, es suficientemente resiliente, como se dice ahora, y yo sé cuáles son los ítems críticos que tengo que manejar, eventualmente puedo tomar una decisión con cierta tranquilidad, digamos, que después en la ejecución voy a poder capear determinadas circunstancias. ¿Me explico? Obviamente, no voy a hacerlo con un VAN negativo, pero también es cierto que digamos, el mero cálculo del VAN está sujeto a demasiadas cuestiones que no necesariamente reflejan la bondad específica del proyecto, ¿no es cierto? Sí, Soros decía, y para ir cerrando, Soros decía que él cuando entraba, Soros, un inversor, bueno, Sí, los que sí. tienen un poco más de años se acordarán, y él decía que cuando él entraba en una inversión, él lo primero que intentaba ver era qué podía salir mal y cómo estaba parado él frente a algo que salía mal. Y si él se sentía cómodo, no cómodo, pero obviamente porque nadie quiere eso, pero si él se sentía razonablemente en condiciones de manejar esa situación, que es lo que vos decís, Horacio, bueno, entonces entraba. No significaba que iba a pasar eso, pero al menos sentía... No significaba, claro. Exactamente. Ese criterio Oscar, de Val, para cerrar. Sí, ese es el criterio de Val, matrices de decisión bajo incertidumbre. Es decir, la naturaleza siempre me juega en contra, voy a elegir la mejor alternativa, el mejor plan de acción, que me minimiza las pérdidas. Indudablemente, ahí hay algunas preguntas sobre el VAN y demás. Yo creo que hay que trabajar con escenarios, hay que hacer test de robustez, como dice Horacio, hay que trabajar con escalators, o sea, teniendo en cuenta las variaciones de los precios relativos. La tasa de descuento es la del momento en que voy a hundir la inversión, que ya ahí... Pues es que ese es un punto, no quería dejar yo he trabajado en algunos proyectos últimamente y el equity lo estoy calculando entre 20 y 25%, y es algo que lo he visto en dólares, ¿no? Sí, te está dando eso más o menos, sí. El 20, o sea, para hacer una evaluación de una empresa, una evaluación, 20-25%. A mí me dio 23 con los datos del 19. Claro. Las primas de Estados Unidos las saco forward looking, teniendo en cuenta el precio del S&P y los earnings que ve el mercado, y tomo las tasas de crecimiento del PBI como tasa de crecimiento de las ganancias. Y eso me dio 5% de prima en los Estados Unidos. Y la tasa para Argentina, así como en Estados Unidos da 6,45, en Argentina da 24. 23-24. Con el riesgo de 1.680. Por eso nadie quiere vender nada. Bueno, creo que nos corren, ¿eh? Sí, parece que sí. Bueno, 2 minutos más para el cierre, si quieren. No, creo que solamente 2 minutos. Si quiere decir algún comentario que haya pasado por alto Oscar, Horacio, le cedo el tiempo para que 1 minuto cada uno pueda decir, y ya nos cortan, nos sacan del aire. Sí, el otro tema que hay mucha duda es el tema del valor continuo, el valor final. Bueno, un error muy casual, muy frecuente, mejor dicho, es que tomar la tasa nominal para descontarla, para calcular la renta permanente. El valor continuo, claro. La tasa que hay que tomar es la tasa real, no nominal. Real quiere decir despojada de la inflación, porque se me acaba la autopista. Yo ahí no tengo pauta para el año 17, 18, 19, 20. Es decir, yo tengo los flujos del año 15 y está la moneda del año 15. Por lo tanto, tengo que descontar todos los flujos que vienen y están basados en el año 15 a la tasa real de cuenta. Claro. Y la otra cosa, siguiendo ese tema, que es una cuestión que yo siempre planteo también, es que si vos tenés un VAN de 100, digamos, pero que de ese VAN de 100
80 pesos te los explica el valor de continuidad, vos claro. decís, pará, flaco, eso, digamos, es como que estás jugando casi a la lotería, porque la realidad es que estás... Sí. Claro, exacto. 20%. No Claro. puede ser mayor al 20% del valor continuo. Porque aparte, creo para cerrar, perdóname, hay una cuestión que a mí también creo que siempre tenemos que tener en la cabeza que es la siguiente. Si el BAN da positivo, uno debería decir, ok, pero ¿por qué da positivo? Porque, como bien dijo Oscar, en el fondo eso es una renta extraordinaria que estás sacando. Si el mercado funciona más o menos bien, tu BAN debería tender a cero. Claro, cual, claro, pero vos es que, pero Horacio, el punto es que cuando vos haces una tarea de simulación, y eso yo lo doy en clase, cuando vos simulás, por ejemplo, corres un Monte Carlo o haces algo de eso, un BAN que da igual a cero, significa que la probabilidad de ganar y de perder es del 50%. Es como tirar una moneda al aire y si sale cara gano, si sale pierdo sello. Si sale sello pierdo, si pierdo, claro. Claro. Exactamente. Es complejo. Y la Argentina está plagada de episodios. Y los episodios, la tasa de descuento no actúa. La tasa de descuento, lo que está diciendo esta prima de riesgo país tan alta, es que hay episodios cercanos donde el BAN puede ser muy negativo. Muy negativo. Exacto. Entonces, ahí tenés que valorizar cuánto vale la opción de esperar. Por eso es tan importante calcular la opción de esperar. El BAN tiene que ser no positivo, tiene que ser superior al call de la opción de esperar. Entonces, tiene que ser mejor, claro. Claro, si yo tengo una pistola en la cabeza y me dicen, si no invierte, le saco todos los activos, ahí no tengo opción de esperar. No, claro. ¿En qué se diferencia una empresa grande? Por ejemplo, veamos el Merval. El Merval llegó a valer $1.800. Hoy está en 380, $370. O sea que todo en Argentina vale menos. Es lo que vos decías, Oscar, que la diferencia de valor, el mismo dólar en Estados Unidos vale mucho más que en Argentina. El mismo dólar vale más en Estados Unidos que en Argentina. Y uno lo ve reflejado en el Merval. ¿Cuál es la persistencia del inversor argentino, del que vive, del pyme, del grande, de seguir apostando a Argentina? ¿Es el call? ¿El posible call que tenemos de upside? Sí, lo dijo bien Roura. Hay muchas veces que la opción de salir es muy cara, muy alta. Muy alta. Entonces, que se han ido. Un ejemplo típico. Yo tengo una empresa petrolera, la tengo en un país, y me dice, si usted se va, tiene que reconocer el pasivo ambiental. Claro. Entonces no me voy, por más que esté perdiendo plata, porque reconocer el pasivo ambiental es mucho mayor en términos de valor presente neto que las pérdidas que voy teniendo año a año. Es mucho más caro, claro. El tema de desmantelar, a veces disuade la salida. La salida y la liquidación. Sí, el punto es que cuando la empresa sale, como ha sucedido, es muy difícil que después vuelva porque tiene todo el entry cost también, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ahí también juega un poco lo que yo te decía. Si vos tenés una empresa grande, una petrolera, por ejemplo, suponete que no te ponen la barrera esa del pasivo ambiental. Vos sabés que salís, podés vender esa empresa que tenés, la podés eventualmente vender porque siempre va a haber algún arriesgado que dice, bueno, entro por el precio más barato, tengo los flujos. Ahora, si vos sos un local que compra, un local que compra, claro. Fíjate lo que pasó ahora en las ventas estas de los negocios, de las, ¿cómo se llama? De los supermercados, estos últimos. No es que cerraron, alguien las compró, ¿no? Claro, exactamente. Pero ¿qué pasa con un pyme? Lo que yo decía al principio, aunque no pensemos el pyme el kiosquero, pensemos una pyme más o menos importante, una empresa que tiene, como te digo, facture, no sé, 10 millones, 20, 30 millones de dólares por año. El tema es que la empresa hoy vale porque genera flujos, pero esos flujos los genera no necesariamente porque tiene una estructura como una empresa grande que si se muere el CEO se va, la empresa sigue generando. Los generan en gran parte por la gestión y las relaciones y el conocimiento del negocio que tienen los socios. Se van los socios, ¿y qué te compra el que compra? Nada, compra 20 empleados que tienen 30 años de antigüedad, sabe carísimo echarlos, máquinas que tienen 20 años de antigüedad también y que no valen mucho, y un stock que, bueno, y un inventario. Claro, exactamente. Entonces es complejo también, porque el pyme, a mí me ha tocado, a ustedes le debe haber pasado también. Pero muchas empresas Horacio, ¿no será entonces que la política se aprovecha de eso? Y en parte sí, calculo. Es la política y es que también mucho empresario es lo que sabe hacer y la realidad es que su costo de oportunidad sería es lo alto. Mismo, ¿no? Claro, ¿qué haría lo exactamente? Disculpen. Bueno, nos cortan, nos sacan del aire. Nos cortaron las piernas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación.
Les agradezco a ustedes, muchísimas gracias por participar y por la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias, Oscar, el gusto de verlo. Igualmente. Nos vemos para el brindis de fin de año, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, José. Gracias, Oscar. Gusto verte. Dale. A los dos. Nos Gracias, vemos. Abrazo. Chao. Bueno, ahora sí, creo que ya salimos del aire. Estamos en privado, ya, estamos en privado. Muy bueno, No, estuvo todavía los escuchamos, esperen un segundo. Ah, bueno, bueno. ¿estamos al aire todavía?